Lo tenemos que decir. Cristo nos dijo, por sus frutos los reconocerán. Y una vez más nos han demostrado, o ha quedado demostrado, que el camino de negociar con los comunistas es lo más erróneo que puedes hacer. Y que al final de cuentas, la bestia que apoyó el Vaticano, que es el comunismo, se voltea contra él. China ha humillado terriblemente al Vaticano y sobre todo nos ha dejado claro al mundo que el Vaticano y la Iglesia Católica para ellos no es nada. Y lo que se hizo en Roma fue vender a los católicos para el sufrimiento en China. De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Por mucho que nos duela, mis queridos hermanos en Cristo, tenemos que aceptarlo. Los frutos son los que nos hacen a nosotros entrar en razón y sobre todo nos muestran quién es quién y sobre todo si vale la pena continuar o no vale la pena continuar. En este caso ya tenemos desde 2018 que el Vaticano ha hecho unos acuerdos con China que ni siquiera sabemos en qué términos quedaron, ni mucho menos quién se beneficia y cómo. Lo que sí sabemos es de que el Vaticano le dio a China la potestad de negociar el nombramiento de obispos. Eso es de por sí ya catastrófico, porque se supone que el gobierno de la iglesia es distinto, es por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. En este caso, muchos de los comunistas abusaron de esto y Roma accedió. Entonces estamos ante una total desventaja, ya lo denunciaron varios críticos, incluso uno de ellos es el cardenal Zen, que no se le hizo caso, pero también lo denunció. Esto es terrible, es vender a la iglesia católica y así se hizo. Ahora, lo que vamos a ver son los frutos. ¿Cuáles son los frutos que vamos a ver? Número uno, la persecución que tienen los cristianos en ese país. No son libres. Y los cristianos que no se quieren someter al comunismo, en realidad es la religión católica reconocida por China, es 100% comunista. Entonces los que no se quieren someter son perseguidos, acusados, encarcelados, despojados de sus casas, les violan los derechos humanos, los tratan como si fueran unos delincuentes, en fin, sufren una de las peores persecuciones a base del comunismo. Mis queridos hermanos en Cristo, y Roma guarda silencio. Ahora, tenemos el día de hoy, ya van dos casos. En una ocasión, anterior hace unos meses, el Partido Comunista es el que elige a los obispos. En este caso, China nombró un obispo donde que no se ha reconocido por Roma, es decir, un obispo comunista, y Roma tiene que acceder a ello. Ya lo hizo una vez. Ya lo hizo una vez. No hicieron caso en Roma, como siempre, y ahora lo van a hacer otra vez. Te muestro aquí la información que es importante. Ha humillado China perfectamente al Vaticano de una forma brutal. Mon Shenbin es el nuevo obispo de una localidad en China. La ceremonia de toma de posesión tuvo lugar ayer. La carta del nombramiento procede del Consejo Episcopal Chino que preside Monseñor Shen. Este organismo no está reconocido por la Santa Sede y está estrictamente sometido al Partido Comunista Chino. Los sindicatos indican que la Asociación Patriótica China, es la oficial, no acordó con el Vaticano el nombramiento de este obispo. Fuentes vaticanas declararon a medios de comunicación que el nombramiento de este obispo fue unilateral, sin la aprobación del Papa. La confirmación indica, o la confirmación indirecta, procede también de los fieles católicos de China, que han expresado su tristeza por la instalación que según ellos se hizo sin el mandato papal. Según el acuerdo chino-vaticano en 2018, una de las cláusulas es que se renueve, bueno, que se renovaba cada octubre del año, se renovó en octubre del 2022 y se renovó en octubre del 2020. La elección de los nuevos obispos chinos debe ser compartida tanto por la Santa Sede como por las autoridades comunistas de China. En noviembre, el Vaticano había denunciado la violación de este acuerdo por parte de las autoridades chinas con el nombramiento de otro obispo, Monseñor John Pen Wishen, como obispo auxiliar de otra provincia de China. El arzobispo de Shanghái había estado vacante durante el arzobispado de Shanghái había estado vacante durante 10 años. El obispo reconocido por el Vaticano, Monseñor Matt Dekin, se encuentra bajo arresto, incluso domiciliario, en el seminario de Shenzhen.
por atreverse a dimitir a la Asociación Patriótica inmediatamente después de la ordenación episcopal, aunque posteriormente se reincorporó al organismo dependiente del Partido Comunista Chino. El gobierno no le reconoció como obispo de la diócesis. De acuerdo con China y el Vaticano, no solo se ponía fin a la persecución de los católicos, sino que tampoco parecía ofrecer garantías en cuanto a la selección de los obispos. Según algunos analistas, el Vaticano quería que el obispo Joseph Chin Witin dirigiera la diócesis de Shanghái. Antes de su nombramiento, Monseñor era obispo auxiliar, pero dimitió en 2012 por motivos que siguen sin estar claros. Es una terrible persecución. Yo sé que los nombres a lo mejor te parecen raros, son difíciles de mencionar, las provincias también de China. Sin embargo, lo que es importante es la tremenda humillación, ya que el Vaticano incluso lo han llevado a reconocer que no está claro su nombramiento de él, no está claro el nombramiento de los obispos. En realidad no tienen seguro absolutamente nada. El Vaticano no tiene seguro nada con China y es un acuerdo que en realidad le está costando a muchos católicos, a muchos cristianos, bueno, católicos en China, en realidad están sufriendo la persecución comunista con permiso del Vaticano, porque en realidad los acuerdos son nada, no lo respeta más que el propio Vaticano. El Vaticano es el que respeta los acuerdos, los comunistas no respetan nada. Entonces es importante analizar esto, no debemos pactar con los enemigos. Los chinos están sufriendo mucho, nuestros hermanos en China están sufriendo bastante, son los mártires de los últimos tiempos, están sufriendo la gota gorda. En realidad hay que ser sinceros, lo dijo Monseñor Isidro, muchos años la iglesia apoyó a la izquierda y por apoyar a la izquierda ahora se ha convertido en un monstruo y ese monstruo viene a atacar la iglesia católica y no lo pueden controlar. Vamos a ver cómo se van a ver en esos tiempos, porque Nicaragua también está haciendo lo mismo. China y Nicaragua son muy semejantes, a su nivel, a niveles distintos, claro, con formas distintas, pero Nicaragua va para allá. Y no solamente Nicaragua, muchos países izquierdistas van siguiendo el mismo camino, no al ritmo de China, pero más o menos, pero ahí van, siguiendo el camino para prohibir la religión católica de una forma u otra. En China, la verdad, ser católico es peligroso, es atosigador, es terrible, es tremendo, es la prueba de pruebas de la iglesia y es donde pones a prueba mucho tu fe católica. Incluso muchos pierden su vida, arrestos, condenas, delitos inventados, solo por vender incluso una Biblia, o espías que te están cuidando a ver si rezas un rosario, a ver si te reúnes para leer la Biblia, en fin, es tremendamente difícil ser católico en China. En Nicaragua vamos por las mismas carnes y otros países van siguiendo también esa misma línea. Por favor, hermanos, reflexionemos, tomemos conciencia del peligro que es el comunismo para la libertad religiosa, en especial para la libertad religiosa católica, y reaccionemos antes de que sea demasiado tarde.